Muy buenas tardes a todos y todas, a todos y todas. Ya estamos mm, en la clase número 9. Eh, ya hemos abarcado bastante, hemos abarcado muchísimas cosas, el concepto de derechos humanos, las características fundamentales, sus explicaciones, ¿no? Sus elementos. Y nos hemos demorado un poquito en el tema de las titularidades individuales y colectivas. Vemos dimensión individual y colectiva, y ahora estamos viendo toda esta dimensión, que no es solo titularidad, yo le llamo sujetos y titularidades, pero al final terminamos viendo qué son los derechos colectivos, que es muy importante. Em, Justamente, ¿qué vendría ahora? Después de terminar esto, vendría justamente el aspecto de esta cuestión trifásica que dice aquí el autor, Juan Antonio Cruz Parcero, de que tiene estructuralmente un derecho, que es que tiene un titular, bienes y a la vez un tercero en un momento determinado, que se le llama un destinatario, que en este caso tendría mucho que ver con justamente en materia de derechos humanos con el Estado. El Estado como esa tercera parte del derecho, el Estado y las empresas, no solo el Estado, las empresas también. Sobre todo las empresas transnacionales, y también nosotros como personas, somos como destinatarios o responsables de esos derechos. Entonces, ¿qué vendría ahora? Las obligaciones. Obligaciones del Estado y abordar un poquito más allá de las obligaciones. eh, Todo el ámbito también de la responsabilidad de las empresas y de la responsabilidad de nosotros como personas en materia de derechos, ¿está bien? Humanos. Sí, porque nosotros también tenemos que respetar los derechos humanos. Tú no puedes... ¿Y qué implica esto? Esta cosa de que quién es responsable, una cosa es quién es responsable y quién se obliga, y otra cosa es qué implica que tú hagas determinadas acciones como persona física. A todo eso es lo que vamos a ver posteriormente, ¿está bien? Entonces vamos a ver ese punto, y hoy vamos a terminar derechos colectivos. Después vamos a ver todo el ámbito este de las obligaciones, como les digo, y ya estamos cerrando todo este piso gran teórico. En las obligaciones vamos a ver muchas cosas. No solo vamos a ver obligaciones estatales, vamos a ver la responsabilidad de las empresas y vamos a ver también todos los principios de interpretación del Estado. Esto que ustedes le llaman principio pro persona, ustedes no, todos le llamamos, el principio de progresividad y no regresividad, que son principios sobre todo de interpretación, están dentro de las obligaciones del Estado y son principios que te abarcan el cómo se aplican los derechos, ¿no?, humanos. Para ya ir cerrando el piso común por el cual estamos dialogando, eh, qué son estos derechos humanos, y para entonces pasar a las regulaciones específicas, más que regulaciones positivas, a los grupos. Y vamos a ir leyendo alguna lectura y vamos a ir ya viendo casos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Van conmigo? ¿Sí están acá? ¿Sí van entendiendo? Sí, Sí, profesora. profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Entonces, no, nos está faltando un puntito, pero ese puntito lo voy a tocar. Ya lo hemos hablado un poquito, que los derechos patrimoniales, en materia de bienes, los derechos patrimoniales no son derechos humanos. Ya lo hemos tocado, pero lo voy a tocar, vamos a buscar un caso, vamos a trabajar la jurisprudencia de la Suprema Corte, vamos a verlo como caso práctico. Vamos a ver qué dice la Suprema Corte, vamos a ver qué dice la teoría sobre esto, y después vamos a dialogar sobre ello, y vamos a ver cómo realmente una definición contraria de decir que la propiedad en un derecho patrimonial es un derecho humano igual que los derechos humanos, nos afecta muchísimo a nosotros y nosotras, a todos nosotros y más a los grupos vulnerables. Pero bueno, habrá momento para eso, pero lo que quiero es que entiendan que ya vamos caminando hacia un proceso donde vamos a ir cerrando. También falta el desempaque de los derechos humanos. Mira, ese punto es importante. El desempaque de los derechos en sí, que es
cómo sus contenidos son delimitados, los contenidos internos. Pero también es un aspecto que podemos verlo con respecto a los casos. Pero bueno, vamos caminando. A ver, quiero cerrar bien la lectura. Es una lectura diferente, la que les puse de Juan Antonio Cruz Parcero, es muy teórica. Es una lectura teórica analítica, estructural, que de pronto les puede resultar un poquito complicada porque hace muchas referencias a teorías, etc. Pero lo que trata de hacer el autor, porque el autor menciona las diferentes posiciones teóricas, quiero para que entiendan esto bien, entiendan la lectura, esto a lo mejor no lo hice en un inicio, es ponerles cuáles son los diferentes debates de diferentes autores, que todos son filósofos del derecho o teóricos del derecho y de los derechos y todo. Y una vez que los autores ponen este debate, dicen lo que ellos creen, el autor asume una posición. Como este autor, Juan Antonio Cruz Parcero, que es el autor de este capítulo del libro que se llama El lenguaje de los derechos, es un defensor de los derechos colectivos, aunque él esté haciendo un análisis teórico analítico, yo se los pongo para que sobre todo se lleven el concepto final de los derechos colectivos en materia de titularidad y de bienes, ¿vale? No, no es que hay que aprenderse ni entender todo lo que dice Ras, Dworkin, Raume, todos los autores. No, 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 no va por ahí. Lo que me interesa solamente es justamente, bueno, pueden entender el debate, no pasa nada, está bien, sino justamente el punto de que qué implica un derecho colectivo y cómo, y este análisis que él hace estructural. A mí me interesa ese análisis estructural porque así también yo lo he dividido para analizar teóricamente los tipos de derechos colectivos que existen y cómo podemos abordarlo ya después en la práctica jurídica. ¿Está bien? Entonces, por eso voy a retomar un par de puntos que me resultan importantes, que es la relación triádica del derecho, de los derechos que él está mencionando. Es un, que no lo habíamos mencionado con especificidad, lo comentamos, pero no, ay, disculpen, ya vi en ya ven el pizarrón. Sí, profesora. Sí. Bueno, aquí está. Sí. La relación triádica de los derechos, fíjate, está hablando de los derechos subjetivos, él no está hablando de los derechos colectivos. Y que a partir de ahí entendamos es como darle una estructura al derecho humano, es darle una estructura. Y en esa estructura, en lo importante, y es muy interesante, tenemos, y por eso yo le separé los titulares de los bienes, porque yo lo trabajo así, pero asumí que lo entendían y seguí, entonces después me di cuenta y digo, a lo mejor ellos no han podido, no lo han visto con la misma claridad con la que ya, bueno, pues yo llevo trabajando tiempo este tema. Espérense, porque ahora no puedo escribir acá, ya me dejo escribir. ¿Qué es el titular de los derechos? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Me puede decir cuáles son los 3 elementos? Son 3 elementos, triádica es 3. A ver. ¿Puedo participar, profesora? Sí, claro. Adelante. Sería el titular del derecho, el destinatario del derecho y el objeto del derecho. ¿Ya? Sí. El objeto del derecho. Ahora, aquí estamos hablando de los bienes que se protegen. Y aquí estamos hablando de si es individual o colectivo el titular, ¿no? Y en el destinatario, esto es muy, muy importante porque yo incluso lo pondría así, más que de la manera, ¿quién habló? Gabriela, ¿verdad? Guadalupe, profesora. Ah, Guadalupe, a ver, ¿dónde estás?
espérame. Es que como tengo abierto el... Guadalupe. Guadalupe Corro, gracias, Guadalupe. No, porque acuérdense que apunto las participaciones, ¿viste? Fíjate, vi que se movió una G, pero no vi quién era. Qué bueno que pregunté. Porque sí los veo acá, pero no los veo igual. A ver. Para ir apuntando. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Aquí estamos hablando de, evidentemente, nosotros somos titulares como sujetos individuales y o hay titulares de sujetos colectivos. Yo estoy dando per se, yo estoy dando por sentado que hay derechos colectivos. Yo no estoy debatiendo si hay o no derechos colectivos. Yo estoy diciendo que hay derechos colectivos. Por eso es que yo nunca me metía que qué dijo Ras, qué dijo Dworkin, qué dijo Harner, qué dijo Raume. No, porque mi interés entonces es ese debate teórico, aunque aporta elementos, porque lo vas viendo cómo se desarrolla ese debate, pero mi interés es más bien las conclusiones que el autor que está escribiendo, que es José Antonio Cruz Parcero, te va dando sobre los derechos colectivos y los elementos que va dando en el transcurso del diálogo. Entonces, esto es una perspectiva estructural del derecho, es que te ayuda a analizar cómo ver un derecho estructural de los derechos. Y evidentemente lo estamos tomando para los derechos humanos, no para todo. Esto puede estar en todos los derechos, pero a mí me interesa para los derechos humanos específicamente. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se comprende esto? Eh, de hecho, él inicialmente está hablando de los derechos y los derechos subjetivos, está hablando de todos los derechos, también los patrimoniales tienen esta estructura, todos. Pero entonces usemos nosotros este análisis estructural teórico para nuestro interés. En este sentido, entonces, veamos que los titulares, vuelvo y repito, para mí hay derechos colectivos, hay titulares de derechos colectivos y hay bienes colectivos. Para mí es importante que entendamos que hay titulares de derechos individuales y titulares colectivos. Eso es importante. Y que los titulares individuales están muy claros quiénes somos, que somos todos nosotros las personas, y que justo hay más debate sobre esto. Es algo que no lo hemos tocado, ni mucho menos, porque estoy apenas intentando poner un piso común para todos y todas, para poder analizar casos y dialogar, etcétera. Pero se imaginen, un titular de derecho hoy por hoy también está previsto no en seres humanos, sino también de derechos humanos, está previsto en materia de la tierra, la Pachamama. La Constitución de Ecuador establece que la madre tierra es titular de derechos y que tiene interés, por ejemplo, pensando en el artículo, tiene interés, voluntad, y la voluntad está en la voluntad del legislador que lo reguló en la Constitución ecuatoriana, ¿sí? ¿No entienden? Y el interés está ¿cuál es el interés jurídico que tiene? Pues que justamente es la tierra, la Pachamama, el ambiente, que aunque incluye más allá de la tierra, es toda una concepción integral que se pone en ese sujeto Pachamama, visto como una noción, un bien ancestral, originario, esta noción de nuestros pueblos originarios, pero que al final incluye todo lo que implique lo ambiental y que entonces puede haber un representante de ese bien. En este caso, por ejemplo, en el caso de Ecuador hay un caso muy paradigmático, a ver si lo buscamos y lo vemos en clase, que el Estado de Ecuador se erige representante de la Pachamama, el derecho lo tiene ella a defenderse. No sé si van conmigo, ¿están aquí? Y entonces el Estado representa a la Pachamama, el Estado ecuatoriano, y se fue contra todas las empresas transnacionales, en este caso contra la Shell, por grandes procesos de contaminación que hicieron en la extracción de petróleo. Y le ganaron a la Shell, le ganaron los litigios, fueron casos muy interesantes que se dieron con los gobiernos de Rafael Correa, y están sustentados, si vamos a la teoría de la voluntad, por ejemplo, como habla el autor, en la voluntad del legislador que puso en la constituyente de Ecuador, en la Constitución de Ecuador,
que la Pachamama era un titular de derecho. La Pachamama, ¿sí entienden lo que estoy diciendo, no? La madre tierra, la madre tierra. Entonces, a ver, lo que quiero es que muchas más discusiones que la noción individual o colectiva, ¿eh? Hay muchas más discusiones. También están los derechos de los animales. No sé si han sabido de esto, ¿no? Las discusiones de que los animales tienen derechos. Y claro, nunca ni la tierra va a ir por sí misma a un tribunal, ni los animales van a ir por sí mismos a un tribunal. También en representación de ellos y en su protección, por ser en este caso mamíferos, sobre todo los mamíferos, para protegerlos no se incluye, se especifica que ellos son sujetos de derechos, sobre todo sujetos de derechos, porque justamente lo que hace falta es protegerlos, ¿no? Sobre todo a los mamíferos. Y ¿qué otra discusión hay? Estamos hablando del sujeto de derecho, ¿no? El sujeto, no solo el titular, el sujeto de derecho. Entonces, claro, ¿cómo van estas personas? ¿Cómo se asume esas titularidades por representación? Claro está. Pero igual ocurre con la comunidad indígena, igual ocurre con un sindicato, igual ocurre con un ejido, una comunidad ejidal o una comunidad de bienes comunales. Siempre van representantes, porque la personalidad jurídica es ficticia, a diferencia de Guadalupe, Beatriz, Gerardo, Rodrigo, Milay, que somos sujetos con personalidad jurídica propia individualmente. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Luego, entonces, no nos hagamos bola con esto. Que hay que saber y que entender, que esto hay que fundamentarlo bien jurídicamente. ¿Por qué? Porque habrá todavía jueces que están en contra de esas titularidades. A ver, no, la de los animales todavía no está reconocida en México, que yo sepa, no sé si alguno de ustedes en materia ambiental no está reconocida en México. Lo que está es protegido los animales. Hay protección para que no sean maltratados, etcétera, etcétera, pero no como sujetos de derechos. Tampoco en México está reconocida la Pachamama, pero tienen que saber que en Ecuador sí, que esto lo pueden encontrar, por ejemplo, en una jurisprudencia del sistema interamericano invocado por un país como Ecuador, que lo tiene en su constitución, haciendo una interpretación del ambiente. Todo esto es importante, porque entonces ustedes dicen, oye, pero esto se complejiza cada vez más. Sí, se complejiza cada vez más y se va a complejizar cada vez más. ¿Por qué? Porque el mundo cada vez está más complejo, ¿entienden? Entonces, si bien entonces esto es importante que lo entendamos, que sepamos que hay muchos debates sobre esto, que los debates están sobre todo en un rango más de teórico, filosófico, de fundamentaciones, etcétera, pero que hay lugares y espacios donde sí hay regulaciones jurídicas al respecto, entonces también ustedes se van a vivir a otro país y van a ejercer el derecho, por lo menos que sepan que eso puede existir y a lo mejor en ese país hay una regulación específica al respecto. Bueno, vamos. Bolivia, no recuerdo, Gerardo. Bolivia el problema, la diferencia de Bolivia es, Gerardo, que en Bolivia la titularidad de los derechos colectivos está súper reconocida, porque Bolivia establece que el Estado es plurinacional, no hay un Estado-nación, hay naciones, por tanto hay muchos Estados-naciones, vamos a decirlo así, y a la vez tienen muchos órdenes jurídicos propios, y se reconoce el pluralismo jurídico. En ese sentido, al reconocerse el pluralismo jurídico y la plurinacionalidad del Estado, no, fíjate que no se llama en la República, por ejemplo, en México se llama Estados Unidos Mexicanos, porque es federal, pero Bolivia se llama el Estado Plurinacional de Bolivia. Eso implica que justamente esos órdenes jurídicos tienen sus diferentes formas de reconocer las subjetividades jurídicas. Y si reconocen que la Pachamama tiene derecho en un espacio determinado, donde hay comunidades, un pueblo determinado, porque Bolivia al final el 80% de la población es de origen indígena, originaria,
y son muchos pueblos, son varios pueblos. Está el quechua, el aymara, que son los dominantes, ¿no? Yo no los conozco todos, pero el quechua, el aymara son los más fuertes, el aymara son los más amplios, pero hay muchos más. Incluso hay comunidades afrodescendientes, se le llama, afroamericanas, muy pequeñas, pero también están reconocidas como con orden jurídico propio y político, autonomía. Entonces, todos ellos tienen órdenes jurídicos, depende cómo lo reconozcan cada cual, pero habría que revisar la titularidad de los sujetos. Pero las dos constituciones más avanzadas en eso fueron la de Bolivia y la de Ecuador. En eso tienes, qué bueno que preguntaste, porque a ver si buscamos un caso de Bolivia, déjame ver si, porque lo que sí hay, ya eso está sistematizado. Algún caso de Bolivia donde se refleje lo del pluralismo jurídico y eso está bonito. Pero a mí es importante que veamos que también todo esto tiene mucha dificultad en su aplicación, ¿no? En su aplicación primero porque al final todavía seguimos arrastrando el Estado-Nación, el monismo jurídico, toda esa centralización del Estado y su funcionamiento de lo jurídico, ¿no? Pero bueno, en Bolivia se hicieron grandes reportajes al inicio donde las comunidades estaban decidiendo sus formas, sus litigios, sus conflictos con sus formas ancestrales, e incluso hay elecciones de jueces a nivel de Estado y vienen de las comunidades también ancestrales, a nivel de Estado más central. Entonces había muchas cosas interesantes ahí. Pero bueno, es complicado, porque lo que sigue predominando es el capitalismo globalizador, ¿no? No, aunque hagamos cambios en las estructuras jurídicas y hasta políticas, la base y la condición material es el capitalismo. Y esa es la que al final nos sigue rigiendo, ¿no? Sí, sí se dan cuenta, ¿no? Estamos, bueno, eso. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo en esta clase? Después de haber visto el titular que es individual, el colectivo, vayamos al titular de los derechos colectivos. La clase pasada, miren, no está tan claro cuando el autor lo expone. Yo les voy a mandar otro texto, pero ese lo vamos a leer cuando leamos Pueblos Indígenas, que es mío y que está mucho más claro. Estas características que yo les puse, que era supraindividual, ¿no? ¿Cómo fue que les puse? Metaindividual, transindividual, ¿qué más les puse? ¿Qué eran las características de ese sujeto colectivo? El primero era indivisibilidad, el segundo meta y transindividualidad, y el tercero metasubjetividad, más allá del sujeto. Metasubjetivo, sí. Indivisibilidad. La indivisibilidad es una característica del titular y ahorita vamos a los bienes. Y es una característica de los bienes también. ¿Está bien? A ver, ¿cuál es el tema aquí? Me interesa la trifásica, ¿por qué? Porque así podemos en un momento determinado entender bien cuál es el sujeto que tiene un interés específicamente de defender determinados bienes que le son propios o que quiere tener satisfechos esos bienes, esas necesidades, y a la vez hay un objeto. Esto se ve muy claro, no lo veamos tan difícil. Sujetos somos todos nosotros. ¿Y qué bienes? La vida, la salud, la educación son bienes jurídicos, ¿vale? Ahora, esto tiene una característica individual, pero también, bueno, hay sujetos y bienes que son colectivos. Y que entonces su distinción va a ser en que ese sujeto colectivo, hay mucha discusión. Esas discusiones que planteó Cruz Parcero en la discusión es, primero, por ejemplo, si el grupo colectivo es una suma de individualidades, ¿no? O si el grupo colectivo es una persona individual por sí misma. Esas dos discusiones están latentes. Eso se lo pueden encontrar ustedes en el tráfico del derecho, en el ámbito jurídico. Puede ser que un juez les diga a ustedes, no, pero la comunidad indígena tiene personalidad jurídica propia por sí misma y es una persona jurídica en sí, individual, que yo le voy a decir, hablar de sus derechos como individualidad. Un juez te puede argumentar eso, por ejemplo, o una empresa, si tú estás litigando
a favor de un pueblo indígena respecto a una empresa transnacional. Tú tienes que saber que eso es un argumento que existe, que te traten a la comunidad como una persona jurídica, como el Estado, como una persona jurídica individual. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? Ficticia. O el otro debate que te diga, no, ustedes son la suma de individuos, ustedes no son una persona jurídica per se. Eso es otro argumento. Yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. El propio autor se los dice. Ninguno de esos dos argumentos nos esclarecen bien la titularidad ni el bien colectivo. Es importante que defendamos, y ahí eso lo digo yo, es importante defender el sujeto colectivo y es importante defender el bien colectivo. Es muy relevante porque cuando hacemos eso no estamos defendiendo a la empresa ni a una corporación, estamos defendiendo esta subjetividad colectiva histórica que se ha ido armando con determinados grupos que tiene que ver con el sector laboral, como dijimos la clase pasada, ¿no? Sindicatos y todo ese conglomerado laboral que tiene una expresión colectiva como sindicato, pero que también es suma de individuos en el momento en que Milei, como lo expliqué en la clase pasada, va y a la Junta de Conciliación y Arbitraje a meter una demanda contra su patrón y el sindicato la defiende. ¿Sí se entiende? Vamos a ponerlo así, es colectivo más suma de individuos. Se expresa de las dos maneras, ¿está bien? Los pueblos indígenas de México, originarios, que además hay mucha ya doctrina, mucho desarrollo sobre esto, que sí es un sujeto colectivo, como ente colectivo, y no es una persona jurídica individual, es un sujeto colectivo, porque lo importante es que él va a defender bienes colectivos, y ahí es donde Manuel la vez pasada me preguntaba, pero ¿cómo se relaciona el bien? Sí, vamos al bien ahora, los bienes son muy importantes, y el bien es el donde te dice que el colectivo es muy importante. Yo hablé también en México del ejido y de la sociedad de bienes comunales. ¿Alguien es especial? ¿Vino Samuel hoy? Tampoco vino. Samuel, ahí andas. Sí, yo sí. Ah, en la clase pasada te estaba yo preguntando, pero no viniste. Yo quería saber, porque tú estás muy ducho en agrario, ¿no es así, Samuel? Sí, claro. Entonces, ¿cómo se expresa esto en el ejido y en la sociedad de bienes comunales? Esa subjetividad colectiva, ¿cómo se expresa en el derecho agrario? Bueno, en derecho agrario serían lo que son dos núcleos de población, uno lo que sería la comunidad y el otro el ejido. Prácticamente los dos se rigen por la misma ley, la ley agraria o de acuerdo a su resolución, la ley de la reforma agraria. Muy bien. Es la comunidad, tú le llamas a la sociedad de bienes comunales, y el ejido es el otro núcleo poblacional. Pero ¿por qué es un titular colectivo? Porque no es suma de individuos, es todos los ejidatarios conforman una personalidad jurídica como en el ejido, y hay un representante que es el que hace todo el trasiego jurídico, ¿es así? Sí, el comisariado ejidal, y de igual manera dentro de la comunidad, igual se llama comisariado comunal, pero otros lo llaman el representante comunal de bienes comunales. El representante Ajá. de bienes comunales, ok. ¿Tú verías que es un sujeto colectivo en materia de derecho agrario completamente? Sí, que tienen esa personalidad, digamos, tienen una resolución tanto presidencial de que son reconocidos como núcleos. Ok, y son, por ejemplo, son indivisibles, no funcionan por sí mismos solos, nadie individualmente, el sujeto es elegido, ¿no? ¿Es elegido o es la comunidad ejidal? Elegido. Te estoy Bueno, los preguntando dos se porque manejan yo no por... soy especialista en agrario, la verdad estoy preguntándole a Samuel porque sé que Bueno, le ahí, gusta y le sabe. ajá, y dentro de los dos núcleos, ellos se manejan por asambleas.
pero la asamblea de todos los secretarios son los que toman decisiones, tanto de comunales. Ujú. La asamblea y entonces funciona colectivamente, hay una función colectiva ahí. Y para llevar a cabo un caso o una reclamación ante el derecho, una demanda, ¿cómo hacen? Por ejemplo, Se consulta a la Procuraduría Agraria y ya de acuerdo al interés legítimo, se procede de acuerdo a una violación dentro de las parcelas o conflictos entre linderos, sí, sucesivamente. sí, Pero pero sí participan todos los que son titulares de ese derecho, considerados como ejidatarios o comuneros. ok, estoy de acuerdo contigo, perfecto. Ahora, dime, ¿cuáles son los bienes colectivos? Los bienes colectivos del ejido y de la comunidad, de los comuneros. ¿La tierra Pues, o algo eh, más? los tipos de tierra, bueno, dentro de los dos núcleos existen 3 tipos de tierra: tierras de uso común, tierras de asentamiento humano y las parcelarias. Ujú. Ah, ok. Pues entonces ahí no hay un bien, ahí hay un bien que en las de uso común, si es colectivo, la de asentamiento humano y las parcelarias, sí ya tienen una titularidad propia o son parte del ejido también. ¿Todo esto es parte del ejido y parte de los comuneros o hay alguna titularidad individual? Eso es lo que quiero saber en materia de tierra, territorio. No, todos son partes del ejido, todo. Todos los 3 tipos de tierra son partes del ejido o la comunidad. Ajá. ¿Y hay algún otro Nada más bien, por que, ejemplo, los instrumentos, todo lo que se usa para la labranza, para cultivar la tierra? ¿Eso es individual, es de la familia o es comunitario también? a eso ya individual cada ejidatario. Ajá. Entonces, el Sería único, como, dime, adelante, adelante. me dijo como que los instrumentos, ¿no? Sí, 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 por ejemplo, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son los bienes que son colectivos? ¿Cuáles son los bienes que son colectivos? Cuando hablo de bienes, hablo de la tierra, pero ¿cuáles son los bienes que una comunidad ejidal o más bien una sociedad ejidal y una comunidad, unos bienes comunales, consideran como colectivos? Evidentemente la tierra, pero si había algún otro más. Colectivo es que no es propiedad de nadie, que es de la comunidad. ¿Sí se entiende? Sí, sí. Y que se disfruta colectivamente y que se ejerce colectivamente. Por ejemplo, también el hecho de la participación. La consulta previa, libre e informada es de los pueblos indígenas, se ejerce colectivamente, no personalmente. Igual los ejidatarios y los comuneros ejercen su participación de toma de decisiones mediante la asamblea, y eso es un ejercicio colectivo todo el tiempo, por ejemplo. ¿Sí se entiende? ¿Van Por conmigo, ejemplo, Y entonces, compañeras? profesora, Digan. Vero, Vero. por decir así, bueno, no sé, si todo, o sea, si todo es dentro de la comunidad, todo se hace, como dice el compañero, como si fuera, bueno, como grupo, como equipo, las ganancias de todo lo que se vende, bueno, lo que se produce, son para todos de Eh, igual manera, Es lo que o estaba cómo se reparte. preguntando, ¿qué más disfrutaban colectivamente? ¿Cuál era el ejercicio del disfrute colectivo de esa sociedad, sociedad colectiva? A ver, ay, Samuel. ya entendí. Bueno, ahí cada ejidatario tiene su porción de tierra, y ahí de manera individual, pero de acuerdo a decisiones dentro del núcleo, ellos sí deciden, como su reglamento interno, pero lo que dice que se produce algo, no, ahí es de individual. Cada quien, si siembra maíz, nopal, es individual de cada quien. Ya, ok. Vale, que el tema económico también es difícil, pero igual en las comunidades indígenas. No creas, las comunidades indígenas se agrupan un poquito más colectivamente en lo económico, pero si tú dialogas con comunidades nuestras de México, te dicen que en el ámbito económico es donde más difícil se ejerce todo el ámbito de la colectividad, que donde más se ejerce lo colectivo siempre es en la organización política y las normas jurídicas, cómo se regulan entre ellos, ¿no? ¿Sí me entiendes? En ese funcionamiento colectivo. Profesora, dentro de la ley agraria nos dice que también se pueden formar
sociedades mercantiles que les denominan sociedades T, que ahí las sociedades mercantiles pueden participar con un ejido o con una comunidad, siempre y cuando sea para el beneficio de comunidad. Digamos, puede entrar una transnacional, así lo dice la ley Claro, agraria, ese, de acuerdo a la nueva reforma. exacto, de la reforma del 27 en el año 92, del artículo 27 constitucional en el año 92, ¿no? Sí, Y después, estoy hablando del 27 constitucional, pero después se reformó la ley agraria, exactamente. Sí, sí, eso fue lo que hizo y dio al traste con una noción de mayor colectividad que tenían los ejidos y los bienes comunales. Pero bueno, vamos juntos, vamos bien. A ver, estamos bien, 6:20. Lo que quiero es que entendamos, primero, de manera teórica, un sujeto colectivo es indivisible, es supraindividual, está por encima de lo individual. Eso lo dice Cruz Parcero trasciende la individualidad, ¿no? Se transforma en otra figura y es metasubjetivo, va más allá del sujeto, ¿no? Los casos en México, tenemos estos 4 casos. El sindicato es una personalidad colectiva que es muy importante porque al final está defendiendo derechos laborales, por eso lo pongo acá. No quiere decir que una empresa no esté llena de individuos y que el Estado no esté lleno de personas, sí, 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 pero estamos defendiendo justamente las que están relacionadas más con derechos humanos, sindicatos que al final tienen que defender un contrato colectivo de trabajo que todas las referencias son derechos humanos laborales. Entonces, y también tiene esta expresión de que es una suma de individuos, no solo es un sujeto colectivo, que hay una suma de individuos porque un trabajador también puede moverse de manera individual con respecto a ese mismo sindicato, a ese contrato colectivo de trabajo, a defenderse, y el sindicato tiene que jugar un papel, pero está hablando solo con un trabajador específicamente, ¿no? El caso de los pueblos indígenas, de los ejidos y las comunidades como bienes comunales, que son agrarias, comunidades agrarias, vamos a ponerlo para que se entienda bien. En México son estas 2 figuras específicamente, producto de la Revolución Mexicana, tienen, para mí, llegan a ser los dos un sujeto colectivo, que tienen expresiones de derecho, de bienes colectivos, también indivisibles, hasta cierto punto, porque es que le dio al traste la reforma neoliberal, porque pueden vender sus tierras y sus tierras, todo eso de una manera, ya pueden parcializar todas las cosas, entonces no llega a ser del todo indivisible según las normas jurídicas. Pero sí tienen, por ejemplo, los sujetos estos de participación. Ellos como asamblea ejidal, como asamblea comunal, toman las decisiones y no las pueden tomar individualmente, sino como asamblea. E incluso sus reclamaciones, su interés jurídico frente en materia agraria puede ser colectiva, específicamente en función del ejido o de la sociedad de bienes comunales. Y el otro caso, o el caso clásico, que para mí sí es como el sujeto colectivo por excelencia, con bienes colectivos por excelencia, son los pueblos indígenas. ¿Está bien? Entonces, se entienden las características, los autores, ahí pueden hablar de interés, de voluntad, de lo que quieran, pero a mí lo que me interesa sobre todo es que ustedes entiendan que sí hay derechos colectivos, que hay titulares, que los titulares, lo importante es que los tengamos definidos para que podamos defender esos derechos colectivos, toda la triada esta, el titular del bien, y después hay un destinatario, que es, bueno, evidentemente si me violas un derecho, o quién es responsable de defender estos derechos, que tendría que ver también con el Estado. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Y que evidentemente la titularidad no es una suma de individuos. Que el sindicato a veces se vea como personas individuales en determinados procesos jurídicos, como es el caso de que he puesto varias veces, de que a Beatriz o a Rodrigo los botan de su trabajo y su trabajo tiene un contrato colectivo de trabajo, está sindicalizada, al final ella va a la junta por sí misma, ella no va a la junta, pero el sindicato tiene que estar ahí colaborando con ella en la junta, ¿sí se entiende?
pero no es mi demanda, no es la de Milay, es la de Beatriz, no es la de Rodrigo, es la de Beatriz. Y ahí hay un marcado corte individual, en un ejercicio individual específico. Pero el sindicato, cuando a la hora de ser un sujeto colectivo que defiende un bien colectivo, el bien colectivo es el contrato colectivo de trabajo, y lo está defendiendo como un bien colectivo, y lo está disputando como un bien colectivo. E incluso cuando defiende a Beatriz en la Junta, está disputando el contrato colectivo de trabajo también. Sí, el bien colectivo. Entonces, eso existe en el sindicato específico. En el ejido de los bienes comunales, según lo que ha planteado Samuel aquí y por las reformas que existieron constitucionales, hay expresiones individuales también. Hay expresiones individuales. No solamente todas colectivas. Y el pueblo indígena, evidentemente, bueno, todos los pueblos indígenas están llenos de seres humanos y los seres humanos tienen derechos individuales todos, a la vida, a la libertad, todo. Pero como pueblo indígena, su titularidad y su ejercicio del bien colectivo, que son esos 4 derechos que hemos mencionado, consulta previa, libre e informada, autonomía, desarrollo propio y tierra, territorio, son ejercicios colectivos siempre. Son bienes colectivos respecto a titularidad colectiva. Dime, Beatriz. Que con relación a lo que comenta de comunidades agrarias o ejidos, esto sería también, profesora, colectivos, pero a su vez pueden ser individuales cuando decía usted de los bienes colectivos, pero No, si no, en no. pero me refiero a que Dime, adelante. a que son colectivos en cuanto a ciertas tierras, pero sí, y se protegen entre ellos como colectivos, pero si cada uno de esos ejidatarios dice la ley agraria que deben de cultivar 2 años cierta, por decirlo, maíz, pero si en 2 años dejan ellos de cultivar por cualquier situación, se les quitan esas tierras y pasa a ser parte del ejido, ya no es de un individual, de un ejidatario en lo individual, sino pasa a ser a lo colectivo de todo el ejido. Ese era mi comentario. Pero que entonces ya no es personal, ya no es individual, sino pasa a ser colectiva, el pedazo de Así tierra. es, maestra. Ajá. Sí, pero también la reforma neoliberal lo que hizo fue que puedes fragmentar la tierra, que antes no se podía hacer. Antes era la tierra de los ejidos, y no sé si el resto que ya dieron derecho agrario y que conocen estos temas quieran aportar algo al respecto de los bienes, de cómo se expresa la colectividad en los ejidos, en los bienes comunales. Por lo que Samuel expone aquí, Samuel Mata, es a partir de la tierra, vamos a decirlo así. Ahora, también ya se puede enajenar la tierra, también se puede enajenar. La decisión tiene que ser en la asamblea. ¿No es así, Samuel? Sí, sí, claro. La decisión tiene que ser en asamblea. Y por supuesto, puede haber ejidatarios que en un momento determinado tengan el interés de vender sus tierras y otros no, que es lo que pasa en casi todas nuestras comunidades. Nuestras comunidades, hay muchos enfrentamientos de ese tipo, donde las personas llegan, una transnacional minera, por ejemplo, y les dice, les queremos comprar sus tierras. Estoy hablando sobre todo comunidades campesinas, ejidos, bienes comunales. Y entonces ellos empiezan, hay un grupo que no quiere vender las tierras y otro grupo que sí. Y eso fue lo que permitió la reforma neoliberal. Antes de la reforma neoliberal, del artículo 27 constitucional y después de la ley agraria, este bien colectivo no era enajenable, era indivisible. ¿No es así, Samuel? A ver, los que saben agrario, ustedes no se acuerdan de agrario, chicos y chicas. Derecho agrario, la base de la Revolución Mexicana. Sí, poquito, profesora. Los demás y las demás que ya pasaron por esas materias. Sí, profesora, está bien. Dime, Manuel, dime algo. No, ninguno. Sobre después de la reforma, ¿no? Se crea el programa de Procede, ¿no? Para certificar las tierras en este caso, y a partir de ahí entra
¿cómo se llama? La circulación de las tierras, ¿no? Para que ya no estuviera como que, ahí en el uso. Y a Indi- partir de esto es- entran las empresas, como ya lo decía el compañero Samuel, la constitución de sociedades mercantiles, ¿no? Y ya de ahí, pues la explotación y todo lo que ya conocemos. y eran bienes, era un bien indivisible. Miren aquí la característica del pizarrón. Indivisible es el sujeto, indivisible tiene que ser el bien también. Es que el bien, para que sea colectivo, tiene que ser indivisible también. Aquí lo tengo puesto. Y ese es el tema. El tema es que en materia, excepto el sindicato, que ya les expresé que tiene un corte, una suma de individuos, y es colectivo también, los ejidos y las comunidades agrarias tenían estas características y han sido rotas en la legislación esas características. Eso no quiere decir que no funcionen colectivamente y que no puedan ejercer derechos colectivos sobre sus tierras. Si están de acuerdo, si la asamblea lo decide, pues no venden las tierras, el bien sigue siendo un bien ejidal o de bienes comunales. Hay toda una serie de elementos ahí importantes, pero no tienen la misma característica de colectividad del pueblo indígena. El pueblo indígena tiene una relación, y eso lo vamos a ver porque vamos a estudiarlo específicamente, que se llama, es un principio que lo relatan los pueblos, yo no me lo he inventado ni es un invento teórico, que es la comunalidad como principio de funcionamiento solidario y colectivo, en todo, en todo lo que puedan hacer como pueblo. Y sus derechos delimitados internacionalmente, estos 4 derechos que he comentado, el bien es colectivo. Por tanto, el bien es indivisible. No es que, no, por ejemplo, el caso es, por eso doy estas características para que lo entiendan bien. El caso de una consulta previa, libre e informada no puede ser. Háganse, Manuel es parte de una comunidad indígena, está en la Ciudad de México, en la UACM, y exige que sea consultado de manera previa, libre e informada sobre algo que pasa en su comunidad. Por ejemplo, pero que sea consultado quién y quién se lo exige y ante quién y cómo, ¿entiendes? Lo exige Manuel. Es un ejercicio colectivo, lo tiene, no es que tenga que estar físicamente solamente en su comunidad, porque regularmente esto se hace en asambleas, etcétera, sino que el ejercicio es como comunidad, no Manuel específicamente, ¿no? Y menos exigirle, por ejemplo, a la UACM, ¿no? Yo soy pueblo indígena, tengo que hacer consulta previa, libre e informada. Pues en la UACM es otro tipo de entidad. Sí puede haber consulta, de hecho la hay, pero es una consulta universitaria. ¿Sí se entiende? Fíjese, hay un modo, Profesora, dígame. un comentario nada más. En el régimen agrario mexicano reconoce como sujetos jurídicos colectivos agrarios al ejido, a la comunidad agraria, pero también a la colonia agraria. Estos están representados, por ejemplo, la Asamblea de Integrantes, el Comisariado y el Consejo de Vigilancia y la Junta de Pobladores. O sea, esto no únicamente va hacia los bienes, como a las tierras como bienes, sino también los montes y las aguas, profesora. Estos se dividen, por ejemplo, el uso de la tierra como un uso común, las parcelas y el asentamiento humano. Y los regula también el reglamento interno del ejido, o sea, la colonia y el estatuto comunal interno. Esto es lo que estoy ahorita más o menos investigando en mis apuntes de agrario, pero Perfecto. también me aparece esta parte de no nada más el ejido y la comunidad agraria, sino también la colonia agraria y lo que ahorita veíamos acerca de los bienes, no solamente las tierras, sino los montes y las aguas también. Sí, porque evidentemente la tierra es mucho más allá de todas las aguas subterráneas, los ríos, todos esos bienes naturales que puede tener la comunidad, el territorio comunitario, ¿sí? Está bien, muy bien. Y son de ejercicio colectivo, estoy de acuerdo. Y son bienes colectivos. Y deben ser, pero lo que quiero es que tengan en cuenta que sí se anota que llega un momento en que no es indivisible, que puede la comunidad desintegrar ese bien. ¿Sí me entienden? Pero, por ejemplo, ¿sí entienden la diferencia entre que una comunidad que está vinculada a los temas agrarios en México, antes tenían bienes colectivos que hoy los siguen ejerciendo colectivamente y que esos bienes tienen cierto carácter de indivisibilidad, pero
que al aplicar las reformas neoliberales en México, le abres el espacio jurídicamente para que se fragmenten esos bienes colectivos. A eso me refiero. Mientras que en el caso de los pueblos indígenas es diferente. Una comunidad indígena por sí misma no le puedes fragmentar sus bienes colectivos desde el punto de vista de que tienen específicamente derechos de, por ejemplo, igual que en una comunidad ejidal, de participación, la consulta previa, en la autonomía, en la comunidad indígena. Su participación, su forma de organización política, jurídica, no es divisible de ninguna manera y se ejerce de manera indivisible también, colectivamente. Y no ha habido, y realmente lo que ha habido es que ha habido más protección hacia los pueblos indígenas cada vez en función de estos derechos en materia de no solo su titularidad colectiva, el reconocimiento de bienes colectivos, y todo esto se agrupa como una noción de derechos colectivos. Y es mucho más claro. Y a mí, claro, a ver, no estamos diciendo que las comunidades ejidales en México o agrarias desaparecieron, o la que ahora comentaste. No, ahí están y funcionan colectivamente, pero pueden ser divisibles, ¿sí me entienden? Sí se pueden dividir, porque eso lo posibilitó la reforma neoliberal de los años 90. ¿Sí se entiende esto? Y en una comunidad indígena es difícil. A ver, también hay muchas comunidades indígenas mexicanas que coinciden con ser ejidos o bienes comunales. Ese es el otro punto. Pero ya eso es una práctica en México específica. Pero hay muchas comunidades indígenas que, por ejemplo, en Chiapas, etcétera, que no tienen por qué tener esa regulación agraria. El Estado mexicano llegó hasta el último lugar en México, pero también las comunidades se declaran autónomas y se pueden separar de esa estructura jurídica agraria. ¿Sí se entiende? Las indígenas, perfectamente. Porque se autorreconocen y dicen que son comunidades indígenas y empiezan a ejercer la forma de funcionamiento que es muy parecido al otro, pero lo ejercen jurídicamente de otra manera. Bueno, quiero, para ir cerrando, no, porque no quiero que se me vaya toda la clase, pero y que sí vayamos que entiendan bien el artículo. No sé si alguien quisiera en algún momento decir, esto no lo entiendo, lo leí y no entendí tal cosa. Vuelvo y repito, no me interesan todas las interpretaciones de la teoría del interés y la voluntad, me interesa sobre todo las conclusiones acerca del el titular de derecho colectivo, los bienes colectivos y los destinatarios. A ver, Manuel. Sí, profesor, yo tenía una duda, me quedé con la duda si en cuanto al punto de objeto del derecho, podría entrar también como que la finalidad del derecho mismo, ¿no? Porque en el texto menciona que en la página 122, lo voy a leer, la Ajá. distinción que nos presenta basada en el tipo de reivindicación, y esta idea nos hace pensar que el objeto del derecho colectivo, pero es claro que no se trata de una distinción hecha solamente tomando en cuenta el objeto, sino que básicamente el objeto, esto es la protección del grupo. Teniendo en cuenta el objeto, no solamente el objeto, pero sí el objeto, no entendí. Espérame, vamos. Exacto. Es lo que dice, tomando en cuenta el objeto, sino que básicamente el objeto, esto es la protección del grupo, obedece al tipo de destinatarios. Entonces ahí me quedé sobre la duda, si bien, entonces no solamente se puede referir al bien material, ¿no? En este caso que estamos platicando, las tierras, sino también la finalidad, ¿no? Que busca este derecho. Sí, Como porque sería como acuérdate que el autor define al inicio que el titular le interesa más bien, fíjate, él dice, llega un momento en que dice que no me interesa la titularidad tanto, y él se va por la teoría del interés, el grupo que genera un interés colectivo, que es importante, y es por donde él empieza.
Pero a ver, voy a ir punto por punto porque me faltan algunos elementos de los bienes y vamos a llegar a la página 122 antes que se acabe la clase, rápidamente. A ver, me interesa de los bienes, además de la cuestión de indivisibilidad, aunque vimos que hay características específicas que pueden ser disponibles. Fíjense, un bien indivisible es un bien indisponible, es una de las características de los derechos humanos. La vida es indivisible, la integridad física es indivisible. Y aquí estamos hablando de cosas parecidas, ¿no? La autonomía de los pueblos indígenas es indivisible y es indisponible también. La vida es indisponible la autonomía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y por eso distingo yo a veces y a veces no me quiero meter mucho en el tema agrario porque esas modificaciones hicieron que sí se pudiera mover el tema de la tierra, territorio y todos estos medios, como bien dijo Gerardo. Gerardo, no es solo la tierra en sí como propiedad, sino es la tierra con todo lo que implica, ¿no? Vamos a decir, los recursos propios que genera todos los recursos que tiene esa tierra, que implican las aguas subterráneas, aunque las aguas son de la nación, etcétera, etcétera, pero en un ejido, si hay agua, pues el ejido usa las aguas, no es ningún problema. Y en las tierras hay minerales, por ejemplo, y por eso son las disputas siempre con las mineras, etcétera. Voy a los bienes. Los bienes también en materia de derechos colectivos es el objeto de derecho y deben ser indivisibles. Ahora, el autor refiere mucho todo el tiempo a la teoría del interés, porque el bien, y ahí hace toda una explicación del bien público. ¿Qué es lo que me interesa más aquí? Hay bienes muy claros colectivamente, como es la autonomía, por ejemplo, bienes colectivos, que él los define también como públicos, etcétera, pero a mí me parece importante que veamos que esos bienes pueden ser indivisibles y también de uso colectivo. Fíjate, no solamente, ¿qué es lo que estás diciendo, Manuel? ¿Entiendes? No es solamente un tema, por ejemplo, la autonomía de los pueblos indígenas, es un bien colectivo y es indivisible, por ejemplo, pero el ambiente sano también es un bien colectivo y es indivisible. ¿A poco no? ¿Sí? Y ese es para todos y todas. Y ese no es solamente para el pueblo indígena. Y ahí el autor menciona algunas otras cosas más, por ejemplo, la seguridad pública. ¿Cuál más? Menciona como 2 o 3 que son como bienes colectivos, de uso colectivo, que él les llama bienes públicos. Sí, son bienes públicos, ok, pero su expresión es colectiva. Estos son los famosos bienes colectivos difusos. Esto es lo que me interesa que entiendan, que sepan. ¿Por qué son difusos? Porque la titularidad del bien no es clara. Porque si está contaminada la Ciudad de México, nos estamos afectando todos y todas en la ciudad. No Milay solamente, o no el pueblo originario de Xochimilco o de Milpa Alta, sino todos y todos los que estamos en la Ciudad de México y cuidado, no también sean los afectados y los por ese bien contaminado, por ejemplo, personas alrededor del Estado de México. ¿Se entiende? Por eso se le llaman bienes difusos, porque no puedes definir bien la afectación, la vulneración. A ver, en materia de seguridad, si a ustedes lo agreden personalmente a su integridad física, a un secuestro, es un tema de seguridad igual, y te afecta individualmente, pero también hay un ambiente colectivo que se está generando con respecto a esto. Y lo hemos vivido mucho en México en los últimos 20 años, no manches, ¿no? Vivir ese proceso, y era colectivo. ¿Por qué son difusos? Porque no es claro, ni puede no afectarte individualmente a ti, puede afectarte individualmente, pero nos afecta a muchos colectivamente, y tiene mucho que ver ya ahí con el uso del bien. El uso del bien y el bien cómo se expresa en un espacio. Por eso se le llaman bienes difusos, y también son derechos colectivos. ¿Está bien? Y tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con la seguridad. El autor pone varios ejemplos.
No sé si se acuerdan de otro más. Me acuerdo de Sí, esos pues, dos. sí, ¿Cuál? la que viene, seguridad nacional, economía próspera, ambiente sano, cultura desarrollada, salud, educación, preservación de edificios antiguos y otros. Que a mí cultura, educación y estas cosas yo no las trato como bienes colectivos. Para mí son individuales y colectivos a la vez, ¿entienden? Esos son esos derechos sociales que son de dimensión individual y dimensión colectiva, como todos. Pero sí, por ejemplo, los edificios públicos, porque eso es patrimonio cultural, por ejemplo, que tiene que ver con el ámbito cultural. A mí ese sí es muy interesante porque el uso de, por ejemplo, que tengamos en la Ciudad de México o en todo el país, y esto que es una pena de María de Los Ángeles, se tuvo que ir, pero todo lo que es patrimonio nacional en México es un patrimonio nacional porque tiene una importancia histórica, cultural, ancestral para nosotros, no solo ancestral, también hispánica, o prehispánica e hispánica, histórica sobre todo. Y es importante mantenerlo. Y es un bien público y es de uso público. Entonces, conservarlo no es un tema solamente vinculado a Milay o a Gerardo o a María Los Ángeles, que es arqueóloga, que es antropóloga vinculada a la arqueología y le interesa. No, 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 es para todos y todas, ¿se entiende? Ese me interesa mucho. Los sociales yo los dejara como sociales. ¿Está bien, Manuel? Gracias. Esos son bienes que son de corte público y son difusos. ¿Por qué son difusos? Porque los usamos todos y la afectación nos implica una afectación a todos y todas, ¿no? Pero de pronto tú dices, bueno, ¿y cuánto afectaría a cuánto? ¿Vieron que hay un volcán en España ahora mismo? La pobre Verónica se le ha caído la conexión 10.000 veces. Hay un volcán en España ahora mismo, a la Verónica le estoy dando entrada cada rato. En España y ya entró a un pueblo, por ejemplo. Evidentemente es probable que ese volcán, a lo mejor si ahí hay unos bienes históricos de patrimonio nacional, los afecta a ellos en su tradición histórica. Y a lo mejor a nosotros en un sentido muy extenso, pero no es igual. Entonces, el tema de los bienes sí tiene que ver con espacios territoriales, con trascendencia histórica, me refiero a los edificios, ¿no? Pero por otro lado, nosotros, ¿qué afectación podemos tener? Quizás si nos llegan cenizas, no sé, nos afecta el ambiente, puede ser. ¿Se entiende? Y esto es importante, porque ese era el otro punto que nos quedaba por ver, que hay en materia de los bienes colectivos que también son indivisibles, el aire no lo puedes dividir, ¿no? El ambiente sano, no lo puedes dividir. Y si tú contaminas un río, incluso hoy por hoy, los estudios que se están haciendo es, por ejemplo, las grandes afectaciones, para que vean una afectación que sí es global, los grandes incendios en el Amazonas. ¿No nos afecta a nosotros? Claro que nos afecta a nosotros, porque es el pulmón del mundo, son los pulmones del mundo y los tenemos muy cerca en América. Si en la medida en que el Amazonas se incendie y perdemos esos ecosistemas, estamos perdiendo calidad de vida de todos los seres humanos y del mundo, de la Pachamama, vamos a decirlo de manera integral, en el mundo. Entonces es terrible también. Por eso el tema del ambiente es el bien difuso por excelencia, el ambiente sano. El ambiente como un bien colectivo, es porque nos puede afectar a todos, aunque sea muy lejos la afectación. Lo de la economía próspera también es un bien colectivo, claro, porque la economía se hace colectivamente también, no solo individualmente. Gracias, Manuel. ¿Qué más nos queda de ahí? Yo creo que ya. Ahora, Manuel, voy a lo que tú comentaste. Quería comentar respecto, creo que el autor, cita otro autor, no me acuerdo quién, antes se me fue, sobre lo las mismo. características de los bienes, que dice que la característica es de no exclusividad, no rivalidad, no distribuible a particulares, producidos en conjunto y bienes participativos. Ahora voy. Allá, eso me faltaba, que es lo que lo estaba viendo en mis notas. No exclusividad,
¿Qué más? No rivalidad, No rivalidad. ¿Qué más? no distribuible a particulares, no particularidades. Producidos en conjunto y participativos. Exactamente, Manuel. Gracias, porque justo es las notas que tenía, producidos en conjunto y participativos. Que, fíjate, Manuel lo que hizo fue recoger las características de cada uno de los autores, porque los va mencionando por autores, pero es muy importante, a mí lo que me interesaba era eso, que ustedes fueran recogiendo, no lo que dice es Reume, uno de los que dice que dice que es participativo y otros aportan otros elementos, es cómo son todos estos titulares, pero también cómo son todos estos bienes. No exclusividad, no rivalidad, no distribuibles a particulares. Estas son todas las características de esos bienes colectivos que, fíjense, tienen que ver con los derechos humanos, y con derechos colectivos, pero también va a tener mucho que ver con derechos humanos. En la vida es de Milay, pero como bien de derecho humano, fíjense, no me voy a meter ahí, porque es que no los puedes distribuir. Tiene mucho que ver con lo no patrimonial esto. Por ejemplo, el ambiente, vamos a hablar de los que son colectivos. El ambiente no puede ser exclusivo de nadie. El aire no lo puedes dividir, no le puedes decir este ambiente solamente lo puede disfrutar un grupo de personas, otros no puedes rivalizar con ese bien colectivo, porque si rivalizas con él, no tiene sentido, es como la atmósfera, no se puede vender. Por eso es que se defiende tanto todo esto. Y hoy por hoy la teoría crítica los pone como bienes comunes, todos estos bienes. Sobre todo son los bienes comunes. Hay mucho de esto ya, teoría de esto, que es la teoría de los bienes comunes. No deben de ser distribuidos a particulares, se produce en conjunto. El ambiente lo contaminamos nosotros, pero la seguridad también la tenemos que producir nosotros. Y por eso también hay mucha participación de muchas personas. Entonces, por eso la titularidad también es difusa. ¿Se entiende? Porque no es de nadie y es de todos a la vez. Bueno, entonces, para ir cerrando, hay bienes colectivos muy bien establecidos. Por ejemplo, en los sindicatos, el contrato colectivo de trabajo es un bien indivisible que no es exclusivo, por ejemplo, de ningún trabajador, es de todo el grupo. No hay una rivalidad porque yo tengo una parte del contrato y tú tienes otra, no es distribuible, por ejemplo, a particulares, está producido en conjunto en este caso por un sujeto colectivo que nos representa, que es el sindicato. Hay participación, ¿sí? Es como, y después no se dice que es un bien común, contrato colectivo de trabajo, pero estoy poniendo los ejemplos, y es indivisible. En el caso de una comunidad indígena, los tenemos muy claros, son la autonomía, el desarrollo propio, se lo he repetido muchas veces. La consulta y consentimiento previo, libre e informado, y me falta uno, ¿cuál es? Tierra, territorio. Tierra y territorio, profesor. Gracias. No son exclusivos de nadie, no son distribuibles a particulares. Su ejercicio, esa producción en conjunto, fíjense, es un ejercicio en conjunto de participación, es un bien común, es un bien común de la comunidad. Ahora, por otro lado, tenemos los bienes difusos que hemos comentado aquí, donde la titularidad es mucho menos clara, como el ambiente, la seguridad, los edificios de patrimonio. A ver, aquí vean muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, puede ser, estos son bienes culturales. En México, por ejemplo, las pirámides, todo lo que sea un patrimonio prehispánico y patrimonio histórico de la colonia, que esté declarado, por eso existe toda esa legislación, toda esa rama del derecho
patrimonial que es muy importante. No es menor el asunto. Porque esos son bienes públicos todos y a la vez de uso colectivo, y la titularidad, una vez afectado el bien, la titularidad de afectación es para todos, igual que el ambiente, igual que la seguridad, por poner un ejemplo. ¿Está bien? Entonces, estos bienes es muy importante que sí entiendan que son difusos, aunque sean colectivos, por el tema de la relación con su titular. ¿Está bien? ¿Sí? Gracias, Manuel, por la no exclusividad, la no rivalidad, es muy importante esto. Y por último, vamos a, para que no se nos acabe la clase, Manuel, vamos al punto donde tú decías el tema de los destinatarios de los derechos colectivos. ¿Quiénes son los destinatarios? A ver. Una cosa es el titular, otra cosa son los bienes. Profesora, A ver, ¿podría adelante. ser que puede ser un individuo, bueno, otro individuo o otro grupo? También puede ser. ¿Quién más? Muy bien. Todas las personas, bueno, que sean, que tengan esta personalidad, ¿no? De poder ejercer el derecho y aparte ya lo mencionaba al inicio de la clase, el Estado mismo, ¿no? Exacto. Para la Exacto. protección. El tema aquí es la relación que se genera, porque al final esto no es un tema de que yo tengo el derecho y tengo el bien y se acabó. No, el problema es que nos violan los derechos todo el tiempo. Nos violan los derechos de manera individual o violan los derechos de manera colectiva. Y esa violación va a venir de otro tipo de personas, ¿no? Sobre todo, sabemos que el responsable es el Estado, eso lo vamos a dialogar después en clase. El responsable de que se protejan nuestros derechos humanos es el Estado. Pero yo soy una de las que me cuestiona mucho esa responsabilidad vertical única. Yo digo que tenemos que responsabilizar a las empresas. Las empresas violan los derechos humanos a troche y moche en todo el mundo, sobre todo las grandes empresas transnacionales, a eso me refiero. Los sujetos del capital en el mundo global hoy violan ellos son los grandes violadores de derechos humanos, ¿no? Claro, con estados cómplices o con estados que median para que se apropien de los recursos o estados que incluso se minimizan ante el poder económico de las empresas transnacionales. Esto es muy importante. Por eso incluso les voy a poner un artículo les voy a poner un texto cuando hablemos de obligaciones de un jurista joven. Él es de origen sudafricano, pero vive en Estados Unidos, que habla de la responsabilidad diagonal de los derechos humanos, que no solo es la del Estado, la vertical sería la del Estado, la diagonal, que sería en este caso, diagonal es así, ¿no? A ver, ¿me están viendo? No sé si me ven. Es así, es que el Estado es vertical, el Estado está arriba y nosotros sujetos abajo, él es responsable de las violaciones. La diagonal sería que ella está a la altura del Estado, pero su responsabilidad es en diagonal respecto a nosotros. ¿Por qué? Porque son particulares, pero al final violan muchísimo los derechos humanos. Eso es algo que se ha manejado hoy a nivel internacional con fuerza. Está en unos tratados de derechos humanos que quieren responsabilizar, el tratado se llama sobre la responsabilidad de las empresas transnacionales en violaciones de derechos humanos, pero no se ha aprobado todavía. Pero esto es importante. Entonces, vayan pasando lista que ya terminamos. Con esto cerramos. Dime, adelante. Yo hace como 2 años leí un artículo en donde la Suprema Corte de Justicia ya reconoce que las empresas también violan derechos humanos. De hecho, no sé si puede encontrarlo para compartirlo, pero la Suprema Corte ya se mencionó al respecto. Pásamelo para buscar incluso más que ver el artículo y ver la jurisprudencia que cita, pero también la Suprema Corte, eso es un tema que vamos a tratar en la clase, reconoció que las empresas tienen derechos humanos y esto es fatal. Yo no he hablado de empresas aquí como sujetos, aunque el artículo habla de corporaciones, asociaciones, pero yo no he querido hablar de eso. ¿Por qué? Porque a mí me parece que es muy importante que defendamos la titularidad de los seres humanos y de los seres vivos.
no de las personas ficticias. Y de los grupos sociales dentro de estas personas, por ejemplo, una comunidad indígena, un sindicato de trabajadores, eso, pero no el ámbito empresarial. Pero estaría buenísimo, Miriam, que lo aportaras. A ver, a partir de ahora, ya esto va a empezar a ser un poquito más participativo. Ustedes quieren aportar textos, casos, recuerden, también traigan los documentos yo los voy revisando y lo vamos planeando en clases, ¿vale? ¿Se acuerdan que ustedes propusieron casos al inicio del curso? Yo los tengo todos apuntados, tengo muchísimas cosas recopiladas, pero si tienen cosas como estas que Miriam comentó, sería muy bueno. ¿Está bien? Manuel, ¿me llevas al párrafo que leíste? La página 122. La página, leí es en la página 122 hasta el último párrafo. La distinción se nos presenta basada en el tipo de reivindicación y esta idea nos hace pensar en el objeto del derecho colectivo. Pero es claro que no se trata de una distinción hecha solamente tomando en cuenta el objeto, sino que básicamente el objeto, esto es la protección del grupo, obedece al tipo de destinatarios. Sí, que no es solamente el objeto en sí, por ejemplo, la autonomía, sino sino que básicamente está redactado con los pies eso, ¿verdad? Sí, yo lo leí, pero... ¿No? Sí. Y esto está quedando grabado. Vamos a decir mucho. Sí, está hablando, a ver, primero está hablando de las reivindicaciones que hacemos cuando nos violan los derechos, por eso está hablando de los destinatarios. Y entonces está diciendo, hay dos tipos de reivindicaciones, por ejemplo, con un grupo étnico o nacional, que podría ser. El primero es una reivindicación de un grupo contra sus miembros, por ejemplo. El segundo implica la reivindicación de un grupo contra la sociedad en la que está englobado, una comunidad indígena frente a otros grupos hacia afuera o una comunidad indígena entre sus propios miembros. El primer tipo tiene el objetivo de proteger al grupo del impacto desestabilizador del disenso interno y, por ejemplo, la decisión de los miembros individuales de no seguir las prácticas o las costumbres tradicionales, mientras que el objetivo del segundo es proteger al grupo del impacto de las decisiones externas. Por ejemplo, las decisiones políticas y económicas de una sociedad mayor contra una comunidad específica. Para distinguir estos dos tipos de reivindicaciones, denominaré a las primeras restricciones internas y las segundas protecciones externas. Entonces, lo que está explicando el autor es la distinción de arriba, ¿no, Manuel? Se nos presenta basada en el tipo de reivindicación y esta idea nos hace pensar en el objeto del derecho colectivo, por ejemplo, la autonomía. Pero es claro que no se trata de una distinción hecha solamente tomando en cuenta el objeto, que es la autonomía en sí, sino que básicamente el objeto, esto es la protección del grupo, obedece al tipo de destinatarios. Es decir, en la comunidad indígena no solamente cuando habla del grupo está hablando del titular y cuando está hablando del destinatario está hablando del tercero. Si lo ves, eso es lo que está redactando ahí. Entonces, habría que pensarlo como la autonomía puede ser lesionada desde afuera en un pueblo indígena, pero puede ser lesionada internamente si un grupo dentro del pueblo indígena, si una parte de la comunidad indígena, por ejemplo, no quiere... estoy pensando de las comunidades indígenas de Cherán, ahora mismo en Michoacán, todas las comunidades que ahora mismo ellos están haciendo sus procesos electorales. Imagínense que dentro de la comunidad hay un grupo que diga, no, ya nosotros no queremos ejercer el derecho electoral de esta manera, como colectividad, sino queremos que haya elecciones partidistas, ¿sí? ¿Sí se entiende? Se lesiona el objeto de que es la autonomía y la forma de decisión política de cómo elegir a su organización política, se está lesionando internamente si hay un grupo que disiente en esto, y ahí él lo que dice es, no es un tema solo de la lesión de la autonomía, va contra los titulares, pero hay un destinatario también, que es el que le está lesionando, que puede ser interno, puede ser externo. No sé si
No sé si el ejemplo te lo aclara. No, Sí, no aclara, profesora. ¿verdad? No lo aclara o no los aclara. Ya se fundieron ya no lo entendieron. No, dice Rodrigo que no. A ver, Rodrigo, rápido, lo voy a explicar más sencillo, rápido. La comunidad de Cherán es una comunidad que es una comunidad indígena y que uno de sus elementos autonómicos es decidir cómo eligen sus autoridades políticas. No las eligen de manera partidista, Rodrigo. No las eligen de manera partidista, las eligen por una asamblea, un consejo, etcétera, etcétera. Lo que está diciendo el autor ahí es que puede haber lesiones a la autonomía, fíjate, estoy hablando de lesión, no reivindicación, lesiones desde el punto de vista interno o externo. El interno puede ser que hay un grupo en la comunidad que decida que ya no quiere participar en esa forma electoral, sino que quiere irse con partidos políticos. Y estás lesionando el bien indivisible de la comunidad y estás lesionando el funcionamiento colectivo. ¿Entiendes? Y entonces el sujeto de la comunidad indígena colectivo reivindica y dice, la autonomía está por encima. Y le dice al interno, estás violando mi derecho. Entonces ahí lo que está haciendo el autor es una relación en materia de sujeto, titular, bien y reivindicación y destinatario, la triada. Ese párrafo lo que habla es de la triada del derecho, de cómo, y estoy poniendo un ejemplo, él pone 2 ejemplos, con el ejemplo de arriba de que indica, pero es, a ver, no nos hagamos bolas, en esencia hay titulares, hay objetos colectivos y hay destinatarios, que pueden ser el Estado, pueden ser terceras personas, y esas terceras personas pueden ser empresas, como he dicho, que pueden violar derechos humanos, pero también pueden ser miembros de una comunidad colectiva, ¿no? Y eso es importante. O nosotros mismos, como personas, seres humanos, ¿no? Claro, nosotros no somos responsables de una violación de derechos humanos como lo puede ser el Estado. Ya el tema de cómo se ejerce la responsabilidad lo vemos en las clases que tengan que ver con obligaciones y responsabilidad. ¿Está bien? Listo, se acabó este texto ya. Y pequeña cosa, ya me pasé 6 minutos, ya pasaron lista, ya nos vamos. Una última cosita nada ¿Me más. regalas un minuto, por favor, profesora? No, no me voy a ir, estoy aquí. No, ¿me regalas un minuto? El miércoles, espérense un momentito. A ver, Ok. ya se acabó la clase, no me voy. Espérense un momentito, no me voy. Ya se acabó la clase. Déjenme terminar de decirles una cosa. A ver, gracias por la clase, ya se acabó la clase. Vamos a cerrar la clase, adiós.